Todavía recuerdo cada pitido de las máquinas que mantenían viva a mi madre en esas últimas semanas. La habitación del Hospital Universitario La Paz se convirtió en mi mundo entero. Las luces fluorescentes que zumbaban sin parar, ese olor a desinfectante mezclado con algo dulzón que nunca pude identificar, el murmullo bajo de las enfermeras cuando cambiaban el turno a las 3 de la madrugada. Dormía en ese sillón reclinable que parecía diseñado para torturar espaldas, con el cuello torcido y la zona lumbar ardiendo como si tuviera clavos enterrados, pero me negaba a irme. No podía. Cada vez que ella se movía, aunque fuera 1 centímetro, yo me inclinaba hacia adelante, revisando si necesitaba agua, si tenía dolor, si me reconocía a través de esa neblina de morfina que la mantenía flotando entre 2 mundos. Afuera, la vida seguía igual para todos los demás. La gente iba al trabajo, tomaba cañas en las terrazas de la Castellana, se quejaba del tráfico. Para mí el tiempo se había reducido al ritmo de su respiración. Cada inhalación superficial era un pequeño triunfo contra lo inevitable. Mi hermano Javier aparecía cuando le venía bien. Llegaba con sus trajes de Armani recién planchados. Dejaba su BMW con el servicio de valet en la entrada del hospital, como si aquello fuera una reunión de negocios más en su agenda apretada. Se quedaba lo justo para que los médicos y las enfermeras lo vieran. Hacía un par de preguntas estratégicas sobre el tratamiento con ese tono de ejecutivo que revisa números en un balance, y luego se marchaba con una sonrisa de disculpa sobre una videoconferencia importante con inversores de Dubái. Yo lo veía frotarse las manos con gel desinfectante, ajustarse los gemelos de oro que le había regalado mamá por su último cumpleaños y caminar hacia el ascensor mientras yo seguía ahí con las mantas hasta el cuello y mi portátil olvidado dentro de la mochila. El contraste entre nuestras vidas nunca había sido tan brutal. Él siempre en movimiento, cerrando acuerdos millonarios, apareciendo en reportajes de El País sobre jóvenes empresarios exitosos, yo congelada junto a esa cama, asegurándome de que mi madre no muriera sola mirando el techo blanco de una habitación de hospital. Las enfermeras me conocían ya por mi nombre. Marta, la del turno de noche, me traía café con leche en vasos de plástico y me decía que descansara, aunque fuera un rato, que me iba a poner enferma yo también si seguía así. Pero ¿cómo iba a descansar? ¿Cómo iba a cerrar los ojos sabiendo que en cualquier momento podía irse, que ese pitido constante del monitor cardíaco podía transformarse en el sonido plano y continuo que anunciaba el final? Me había traído ropa cómoda de casa, unos vaqueros viejos y jerseys amplios que podía usar varios días seguidos sin que importara. Tenía un neceser con lo básico en el baño de la habitación. Había avisado en la ONG donde trabajaba que no sabía cuándo volvería. Mi vida se había reducido a ese cuadrado de 4 por 5 metros, a las sábanas de hospital con el escudo de la Comunidad de Madrid bordado, a las bandejas de comida que apenas probaba porque el nudo en el estómago no me dejaba tragar. En el silencio de las madrugadas, cuando solo los monitores y mi propio corazón acelerado rompían la quietud, pensaba en nuestra infancia en el piso de Salamanca. Recordaba la obsesión de mi madre con las apariencias, su orgullo por el apellido Mendoza que llevábamos, la manera en que siempre hablaba de Javier como el futuro del negocio familiar, mientras yo pasaba horas estudiando en mi cuarto. Ella había levantado desde cero una cadena de hoteles boutique que ahora tenía presencia en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Había empezado con un hostal pequeño cerca de la Puerta del Sol y había construido un imperio trabajando 18 horas al día durante 30 años. Yo había elegido otro camino, uno que pagaba menos
y me importaba más. Proyectos sociales con inmigrantes en Lavapiés, consultorías para cooperativas pequeñas, clases nocturnas de alfabetización digital para mayores. Ella nunca lo aprobó de verdad. Nunca me lo dijo directamente, pero yo lo veía en su mirada cuando le contaba sobre mi trabajo, en la forma en que cambiaba de tema rápidamente para preguntarle a Javier sobre sus últimas adquisiciones. Pero ahí, tumbada en esa cama con tubos entrando y saliendo de su cuerpo, frágil y dependiente por primera vez en su vida, me apretaba la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. Me miraba con esos ojos verdes que yo había heredado y apretaba, como disculpándose por cosas que nunca dijo en voz alta. Yo le hablaba bajito. Le contaba historias tontas sobre los vecinos del edificio, sobre la señora del tercero, que seguía preguntando por ella, sobre cómo las plantas del balcón necesitaban agua. Ella no podía responder mucho por la traqueotomía, pero me escuchaba. Yo sabía que me escuchaba porque sus dedos se movían contra mi palma, dibujando patrones invisibles que solo nosotras entendíamos. Hubo una noche especialmente dura, 3 días antes del final. Los médicos habían entrado por la tarde con esas caras que te dicen todo sin necesidad de palabras. Hablaron de cuidados paliativos, de mantenerla cómoda, de despedirnos. Cuando se fueron, me quedé sentada en el borde de su cama, sosteniéndole la mano y llorando en silencio mientras ella dormía. Javier había llamado al móvil preguntando si debía venir. Le dije que sí, que los médicos habían dicho que era cuestión de días. Me prometió que pasaría mañana temprano, pero mañana llegó y él mandó un mensaje. Reunión urgente con un grupo hotelero francés que quería comprar una propiedad en la Costa del Sol, no podía cancelar, pasaría por la tarde. Por la tarde llegó otro mensaje. Se había alargado la comida de negocios, vendría por la noche. Por la noche simplemente dejó de responder. Me decía a mí misma que no importaba, que yo estaba ahí porque quería, porque era mi decisión, no porque esperara algo a cambio. Pero mentía. Sí esperaba algo. Esperaba que al final, en ese momento definitivo, donde se supone que las cosas verdaderas salen a la luz, mi madre reconociera que yo había sido la que se quedó, la que sacrificó semanas de trabajo, la que durmió en un sillón horrible, la que le sostuvo la mano mientras cruzaba ese puente oscuro hacia lo que sea que viene después. Me aferraba a esa fantasía como si fuera un salvavidas, imaginando que de alguna forma eso contaría más que cualquier herencia o reconocimiento público. La mañana en que murió, había una luz extraña entrando por la ventana. Era temprano, las 6 y algo, y Madrid todavía estaba despertándose. Yo había dormido apenas 2 horas, apoyada contra el lateral de su cama con la cabeza sobre las sábanas. Me desperté porque sentí que su mano, que había estado tibia toda la noche, empezaba a enfriarse. Abrí los ojos y supe que había llegado el momento. Llamé a las enfermeras, que entraron rápido pero sin correr, porque ya lo habían visto 1000 veces. El monitor seguía pitando, pero más lento, cada vez más espaciado. Le susurré que la quería, que podía irse tranquila, que yo estaría bien. No sé si me escuchó. El último pitido se alargó y se convirtió en ese sonido continuo que había temido durante semanas. Y entonces todo terminó. Las enfermeras apagaron las máquinas con esa eficiencia profesional que tienen, y el silencio que quedó era tan pesado que me costaba respirar. Llamé a Javier. No respondió. Le mandé un mensaje. Mamá ha fallecido. 3 palabras. Las más difíciles que había escrito nunca. Tardó 40 minutos en llamar. Cuando lo hizo, escuché ruido de fondo, voces, música suave. Estaba en un desayuno de trabajo en el Hotel Palace.
Me dijo que salía para allá inmediatamente, que no me moviera. Pero yo ya me había movido. Ya había firmado los papeles que había que firmar, ya había recogido las pocas cosas personales que teníamos en la habitación, ya me había despedido de las enfermeras que me abrazaron como si fuera de su familia. Cuando Javier llegó 1 hora después, perfumado y con ojeras que probablemente venían de la copa de anoche y no del dolor, yo ya estaba en el taxi, de vuelta a casa, mirando Madrid pasar por la ventana y sintiéndome completamente vacía. Me dije que esas noches en el hospital importarían más que cualquier herencia. Me lo repetí como un mantra mientras veía la ciudad despertar, la gente corriendo hacia el metro, los comercios abriendo sus persianas metálicas. Tenía que creerlo, porque si no importaban, si todo ese sacrificio no significaba nada, entonces ¿qué sentido tenía todo lo que acababa de vivir? El funeral de mi madre pasó como una película borrosa donde yo era espectadora de mi propia vida. El tanatorio de la Almudena estaba lleno de gente que apenas conocía, socios de negocios con trajes oscuros y sonrisas incómodas, empleados de los hoteles que habían venido a presentar sus respetos, vecinos del barrio de Salamanca que aparecieron porque así se hace cuando alguien de cierta posición muere. Flores blancas por todas partes, coronas enormes con cintas doradas donde ponía «Descanse en paz» en letras elegantes, el olor dulzón de las azucenas mezclándose con el café que alguien me había puesto en las manos y que se enfriaba sin que yo lo probara. La gente se acercaba, me daba el pésame con frases hechas que sonaban huecas, me tocaba el hombro con esa mezcla de compasión y alivio de quien sabe que no le ha tocado a él esta vez. Yo asentía, decía gracias, mantenía la compostura porque eso era lo que se esperaba de mí. Javier estaba perfecto, como siempre. Había contratado a una empresa de catering para ofrecer aperitivos después del entierro. Había elegido personalmente las flores. Había dado un discurso en el cementerio que hizo llorar a media sala. Habló de mamá como visionaria, como luchadora, como la mujer que había construido un legado del que todos podíamos estar orgullosos. No mencionó las noches en el hospital. No mencionó quién había estado ahí cuando ella más lo necesitaba. Pero habló precioso, con esa voz de locutor de radio que usaba en las presentaciones de negocios, y la gente aplaudió discretamente cuando terminó. Yo me quedé callada durante toda la ceremonia. No confiaba en mi voz. Sabía que si abría la boca para decir algo, todo lo que había estado aguantando durante semanas se derramaría sin control, y ese no era el momento ni el lugar. Cuando finalmente el último primo lejano se fue, cuando el cementerio quedó vacío excepto por los trabajadores que empezaban a recoger las sillas, la abogada de mamá se acercó a nosotros. Se llamaba Dolores Ruiz, una mujer seria de pelo plateado recogido en un moño impecable y gafas finas de carey que le daban aspecto de profesora estricta. Llevaba años trabajando con mamá, manejando todos los asuntos legales de la cadena hotelera. Nos informó que la lectura del testamento tendría lugar en su despacho del Paseo de la Castellana en 2 días. El estómago se me cerró, no por codicia, sino por miedo. Miedo a descubrir qué pensaba realmente mi madre de mí. Miedo a que ese papel con sellos oficiales confirmara lo que siempre había sospechado, que yo era la hija secundaria, la que no importaba tanto, la que había elegido mal su camino en la vida. El día de la lectura me desperté temprano en el piso de lavapiés donde vivía, un 4º piso sin ascensor que olía a las especias del restaurante pakistaní de abajo. Me puse lo más formal que tenía, unos pantalones negros de H&M y una blusa blanca que había planchado 3 veces, porque las arrugas no desaparecían. Frente al espejo del baño vi a una mujer de 38 años,
con ojeras profundas, el pelo castaño recogido en una coleta simple, sin maquillaje, porque mis manos temblaban demasiado como para intentar pintarme los ojos. Parecía exactamente lo que era: alguien agotado que había pasado las últimas semanas durmiendo en un sillón de hospital y que ahora tenía que enfrentarse a una verdad que probablemente no quería escuchar. El despacho de Dolores estaba en la planta 14 de un edificio moderno, con vistas a la Castellana. Todo era acero, cristal y minimalismo caro. La sala de reuniones donde nos hizo pasar tenía una mesa larga de madera oscura, sillas de cuero negro y un aire acondicionado que funcionaba demasiado bien. Me senté en una de esas sillas con las manos apretadas sobre el regazo, los nudillos blancos de la tensión. Javier se dejó caer en la silla de al lado como si estuviera en su casa, con las piernas cruzadas y esa tranquilidad de quien sabe que las cosas van a salir a su favor. Su colonia llenaba el espacio, una fragancia cara y penetrante que me mareaba un poco. Llevaba un reloj que probablemente costaba más que mi alquiler de 6 meses. Dolores se sentó frente a nosotros, sacó una carpeta gruesa de piel marrón y la abrió con movimientos precisos. Empezó a leer con voz neutra, profesional, sin emoción. Cada cláusula sonaba como una sentencia. Cuando declaró que toda la cadena de hoteles, los 5 establecimientos que mamá había construido durante décadas de trabajo incansable, pasarían a nombre de Javier, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Lo escuché exhalar a mi lado, un suspiro de satisfacción apenas disimulado. Entonces Dolores anunció mi parte: un apartamento viejo en el barrio de Vallecas, una propiedad que mamá apenas había mencionado durante toda su vida y de la que yo no sabía absolutamente nada. La humillación no vino de las palabras escritas en ese documento notarial. Vino de la reacción de mi hermano. Se rió, una risa baja, cruel, que resonó en esa sala silenciosa como un insulto. Se giró hacia mí con una media sonrisa y dijo: «Deberías haberte esforzado más en complacerla. A lo mejor así habrías recibido algo digno en lugar de ese cuchitril». La palabra digno me golpeó más fuerte que nada, como si mi vida entera, mis decisiones, mi trabajo ayudando a gente que lo necesitaba de verdad, no fueran dignos, como si las noches en el hospital no contaran para nada, como si todo lo que yo era se pudiera reducir a un apartamento en un barrio peligroso. Dolores no reaccionó. Siguió moviendo papeles con esa eficiencia fría de quien ha visto 1000 familias destruirse en esa misma sala, 1000 testamentos que revelaban verdades dolorosas. Pero yo sentía la cara ardiendo de vergüenza. Sentía cada vigilia nocturna encogiéndose hasta convertirse en nada. La narrativa que había construido en mi cabeza durante semanas, esa historia bonita, donde el sacrificio y el amor serían reconocidos de alguna forma, donde mamá me diría, aunque fuera en un papel, que yo había sido importante, se desmoronó en un solo segundo. Me quedé vacía, hueca, como un edificio después de un incendio, con solo las paredes en pie y todo lo demás convertido en ceniza. Intenté mantener la compostura. Me mordí el interior de la mejilla hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No iba a darle a Javier la satisfacción de verme llorar. No ahí, no delante de la abogada, no cuando él ya había ganado todo lo que quería. Él seguía sonriendo, mirando los papeles que Dolores le pasaba, documentos sobre las propiedades hoteleras, sobre cuentas bancarias, sobre acciones y participaciones, su imperio recién heredado, su validación de que siempre había sido el hijo favorito, el importante, el que merecía todo. Yo solo quería salir de ahí. Quería irme a mi piso pequeño en Lavapiés, meterme en la cama y desaparecer durante varios días.
Quería llamar a mi amiga Laura y llorar hasta quedarme sin lágrimas. Quería poder volver atrás en el tiempo y decirle a mi yo del pasado que no se hiciera ilusiones, que no esperara reconocimiento, que a veces el amor y el sacrificio no son suficientes cuando alguien ya ha decidido quién eres en su historia. Dolores me pasó los documentos de mi herencia, escrituras del apartamento en Vallecas, certificados, números de registro. Los tomé con manos temblorosas, sin mirarlos realmente. Solo quería guardarlos en mi bolso viejo y salir de ese despacho con ventanas gigantes que daban a una ciudad donde yo ya no estaba segura de tener un lugar. Javier estaba haciendo preguntas sobre plazos, sobre transferencias bancarias, sobre cuándo podría tomar control oficial de los hoteles. Su voz sonaba lejana, como si viniera de debajo del agua. Me estaba levantando ya, preparándome para murmurar alguna despedida y largarme lo más rápido posible, cuando Dolores carraspeó. Fue un sonido pequeño, pero que cortó la conversación. Sacó un sobre diferente, de papel más grueso, cerrado con lacre antiguo. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, casi con reverencia. Su tono cambió, ganó un peso formal que me hizo detenerme a medio camino entre sentarme y estar de pie. Dijo que había una cláusula adicional, escrita a mano por mamá y añadida poco antes de su muerte, que debía leerse al final porque modificaba la estructura de la herencia. Javier dejó de sonreír. Su espalda se puso rígida como si alguien le hubiera metido una vara de acero por la columna. Se quedó mirando ese sobre con una tensión repentina que hasta yo pude sentir desde donde estaba. Volví a sentarme despacio, sin entender qué estaba pasando, pero sintiendo que algo importante estaba a punto de cambiar. Dolores rompió el lacre con un abrecartas de plata, sacó una hoja escrita con la letra temblorosa de mamá, esa caligrafía que yo conocía de las notas que me dejaba en la nevera cuando era pequeña, y empezó a leer. Dolores empezó a leer la cláusula adicional con esa voz de notaria que pronuncia cada palabra como si fuera una sentencia judicial. El apartamento que me habían dejado en Vallecas, explicaba el documento, no era simplemente un apartamento. Era la sede social registrada de una sociedad holding creada por mi madre en secreto, una empresa llamada Inversiones Mendoza S.L., que a través de una red compleja de filiales y participaciones cruzadas poseía el 51% de las acciones con derecho a voto de toda la cadena hotelera. Los hoteles a nombre de Javier, esas propiedades brillantes en las mejores zonas de España, eran solo la fachada visible. El poder real para tomar decisiones, aprobar presupuestos, nombrar directores, expandir o cerrar establecimientos, residía en quien controlara esa mayoría accionarial. Y esa mayoría, según lo que estaba leyendo Dolores, con una precisión quirúrgica, estaba legalmente vinculada a la dirección del apartamento de Vallecas. Seguí escuchando, pero las palabras empezaron a sonar distorsionadas, como si estuviera bajo el agua. Mamá había diseñado toda la estructura para que quien tuviera la posesión física de ese apartamento modesto controlara en la práctica todo el imperio. No importaba quién apareciera en las fotos de las revistas de negocios. No importaba quién firmara los contratos de expansión o diera las entrevistas. El verdadero poder, el que decidía si un proyecto seguía adelante o se cancelaba, si se contrataba a un director o se despedía, si se vendía una propiedad o se compraba otra. Ese poder vivía en un cuarto piso sin ascensor en uno de los barrios más complicados de Madrid. Dolores continuó explicando los detalles técnicos. Mamá había creado esta estructura 5 años atrás, justo después de que Javier intentara vender el hotel de Valencia, sin consultarle para financiar un proyecto personal
que terminó siendo un desastre. Ella nunca se lo perdonó realmente, aunque en público siguiera presentándolo como su sucesor natural. Había movido acciones, había creado sociedades instrumentales, había redistribuido participaciones de una forma tan inteligente que nadie, ni siquiera los auditores externos, se dieron cuenta de que el control real había cambiado de manos. Todo estaba perfectamente legal, todo documentado ante notario, todo estructurado para resistir cualquier impugnación judicial. Y lo mejor, o lo peor según desde donde se mirara, era que Javier no tenía ni idea. Había pasado años creyendo que heredaría el imperio completo, que podría hacer lo que quisiera con los hoteles, que su nombre en las escrituras significaba poder absoluto. Mientras Dolores leía las últimas líneas de la cláusula, miré a mi hermano y vi algo que nunca había visto antes en su cara. El color se le había ido completamente. Estaba pálido como la pared blanca detrás de él, con los labios entreabiertos, pero sin que saliera ningún sonido. La arrogancia que había llenado la sala apenas 10 minutos antes se había evaporado como agua en el desierto. Sus ojos, normalmente tan seguros y calculadores, ahora estaban fijos en ese papel con la letra de mamá, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Intentó hablar, abrió la boca 2 veces, pero solo salió un ruido estrangulado. La transformación era tan brutal que casi daba pena verla. Casi. Yo seguía sentada, completamente congelada, intentando procesar lo que acababa de escuchar. El apartamento en Vallecas no era una humillación. No era el premio de consolación para la hija que había decepcionado a su madre. Era una prueba de carácter, de entendimiento, de valores. Mamá le había dado a Javier exactamente lo que él siempre persiguió: la imagen, el prestigio, la corona visible que podía lucir en eventos sociales y reportajes de revistas de economía, los hoteles con su nombre, las propiedades en las mejores ubicaciones, el título de director general que quedaría bien en su tarjeta de presentación. Todo el brillo superficial que a él le importaba. A mí me había dado algo completamente diferente. Me había dado la responsabilidad, el control, la capacidad de decidir el futuro de lo que ella había construido durante 30 años de trabajo, y lo había hecho de una forma que me obligaba a ir a un barrio difícil, a vivir en un sitio incómodo, a enfrentarme a una realidad que no tenía nada que ver con los despachos de lujo de la Castellana. Era como si me estuviera diciendo: si de verdad crees en lo que dices sobre ayudar a la gente, sobre no dejarte llevar por las apariencias, demuéstralo, demuéstramelo a mí y demuéstratelo a ti misma. Dolores terminó de leer y dejó el papel sobre la mesa. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Nos miró a los dos, primero a Javier, que seguía en estado de shock, después a mí, que todavía intentaba entender la magnitud de lo que acababa de pasar. Luego dijo, con esa neutralidad profesional que probablemente había perfeccionado durante décadas de lecturas de testamentos complicados, que si teníamos alguna pregunta sobre la estructura legal o los procedimientos, podíamos concertar una cita con ella, que los documentos estaban en orden, que todo había sido revisado por 3 despachos diferentes, que no había margen para impugnación, porque mamá había sido meticulosa en cada paso. Javier finalmente encontró su voz. Sonó ronca, como si tuviera la garganta llena de arena. Preguntó si había alguna forma de anular esa cláusula, si mamá había estado en pleno uso de sus facultades cuando la firmó, si no era posible repartir las acciones de otra manera. Dolores respondió con calma, casi con compasión, que Carmen Mendoza había estado perfectamente lúcida cuando estructuró todo esto,
que había consultado con especialistas en derecho mercantil, que había dejado grabaciones en video explicando sus razones por si alguien intentaba cuestionar su capacidad mental, que lo sentía, pero la voluntad de su madre era clara y vinculante. Entonces Javier me miró. Realmente me miró, probablemente por primera vez en años. No con desprecio ni con indiferencia, sino con una mezcla de rabia, confusión y algo que podría haber sido miedo. Se dio cuenta en ese momento de que su hermana pequeña, la que se había pasado años trabajando con inmigrantes en Lavapiés, la que había elegido vivir en un piso modesto cuando podría haber pedido ayuda para algo mejor, la que había dormido en un sillón de hospital mientras él cerraba acuerdos en restaurantes caros, esa hermana ahora tenía el poder de decidir su futuro profesional. Podía bloquear cualquier decisión que quisiera tomar. Podía obligarlo a consultar, a negociar, a justificar cada movimiento. La dinámica entre nosotros acababa de cambiar por completo, y él lo sabía. Yo no sabía qué sentir. Parte de mí quería reírme, una risa histérica y liberadora después de toda la tensión. Otra parte quería llorar, porque esto significaba que mamá sí me había visto, sí había entendido quién era yo, pero había esperado hasta después de muerta para demostrármelo. Una tercera parte, la más práctica, empezaba a entender la responsabilidad enorme que acababa de caer sobre mis hombros. No tenía ni idea de cómo manejar una cadena hotelera. No sabía nada de balances financieros, de estrategias de expansión, de negociaciones con proveedores. Mi experiencia era con ONGs pequeñas, donde el presupuesto anual era menos de lo que costaba la reforma de uno de los baños de los hoteles de mamá. Dolores sacó más papeles de la carpeta, documentos que necesitaban mi firma para transferir oficialmente la propiedad del apartamento y con ella el control del holding. Me pasó una pluma cara de metal pesado. Mi mano temblaba cuando firmé mi nombre en las líneas marcadas con X. Cada firma se sentía como cruzar un puente del que no había vuelta atrás. Javier seguía callado, mirando por la ventana hacia la Castellana, con la mandíbula apretada y las manos convertidas en puños sobre sus rodillas. Cuando terminamos con todos los papeles, Dolores nos dio copias de todo y nos explicó que el proceso de transferencia oficial llevaría unas semanas, que mientras tanto todo seguiría funcionando normalmente en los hoteles, que los empleados no tenían por qué enterarse de los cambios en la estructura de poder hasta que nosotros decidiéramos informarles. Nos deseó suerte, una frase que sonó casi como una advertencia, y nos acompañó hasta la puerta de su despacho. En el ascensor bajando, Javier y yo no nos dijimos nada. Él miraba los números descendentes en la pantalla digital como si fueran lo más fascinante del mundo. Yo abrazaba mi bolso contra el pecho, sintiendo el peso de los documentos dentro. Cuando llegamos al vestíbulo, él se fue directo hacia su BMW aparcado en la puerta sin mirar atrás, sin despedirse, sin una sola palabra. Lo vi arrancar y perderse en el tráfico de media tarde de Madrid, y me quedé ahí en la acera, bajo el sol de septiembre, con todo mi mundo patas arriba. Saqué mi móvil y busqué la dirección del apartamento en Vallecas. Según Google Maps, estaba a media hora en metro. Decidí ir inmediatamente. Necesitaba ver ese lugar que había sido el centro de la estrategia de mamá, ese apartamento que acababa de convertirme en la persona más poderosa de la familia Mendoza sin que yo hubiera hecho absolutamente nada para merecerlo. O tal vez sí lo había hecho. Tal vez todas esas noches en el hospital, toda esa lealtad silenciosa, toda esa negativa a convertirme en alguien que no era solo para conseguir aprobación, tal vez todo eso había sido exactamente la prueba que mamá necesitaba ver. No lo sabría nunca, con certeza.
pero mientras caminaba hacia la estación de metro más cercana, con los papeles de la herencia en mi bolso y un futuro completamente incierto delante de mí, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que mi madre, después de todo, me había entendido. A pesar de la revelación en el despacho de Dolores, el apartamento de Vallecas seguía siendo brutalmente real. Una semana después de la lectura del testamento, me planté en esa calle que Google Maps apenas reconocía bien, con edificios de los años 60 que necesitaban una mano de pintura urgente y contenedores de basura desbordados en las esquinas. Era media mañana de un martes y el barrio ya estaba despierto y ruidoso. Motos pasando a toda velocidad, música saliendo de los bares, gente gritándose cosas desde los balcones. El contraste con la zona tranquila de Lavapiés donde yo vivía, que ya de por sí no era nada lujosa, era notable. Esto era otra liga completamente. Me quedé parada en la acera agrietada, con mi maleta en una mano y la carpeta con las escrituras en la otra, mirando el edificio que supuestamente era la sede del Imperio Hotelero Mendoza. Parecía una broma cruel. La fachada estaba manchada por años de contaminación y lluvia, con desconchones en el revoco que dejaban ver el ladrillo original. Algunos balcones tenían ropa tendida, otros estaban cerrados con tablones de madera. En la entrada había un portal oscuro con baldosas rotas y un olor a humedad mezclado con algo que prefería no identificar. Si esto era una prueba de mamá, estaba siendo muy efectiva. Me sentía completamente fuera de lugar. Empujé la puerta metálica que chirrió con un sonido que me puso los pelos de punta. El portal estaba peor de lo que había imaginado. Paredes con grafitis, buzones rotos con nombres escritos a mano en etiquetas despegadas, un interfono que claramente no funcionaba desde hacía años. Busqué el ascensor por puro reflejo, aunque ya sabía lo que iban a encontrar. Ahí estaba. La puerta metálica del ascensor cerrada con una cadena y un cartel escrito a rotulador que decía «No funciona». Por supuesto, cuarto piso sin ascensor. Agarré mi maleta con las dos manos y empecé a subir las escaleras de terrazo gastado, cada peldaño crujiendo bajo mi peso como si fuera a ceder en cualquier momento. Para cuando llegué al cuarto piso, estaba sin aliento y sudando a pesar de que era septiembre y no hacía tanto calor. El rellano olía a comida cocinándose, a una mezcla de especias que venían de los apartamentos vecinos. Había 3 puertas, todas con pintura descascarada y mirillas que parecían ojos ciegos mirando al vacío. La mía era la del fondo, con un número 4 de latón que colgaba torcido de un solo tornillo. Saqué las llaves que Dolores me había dado, 3 llaves antiguas en un llavero simple, e intenté abrir. La primera no funcionó, la segunda tampoco. Con la tercera la cerradura cedió con un clic seco y la puerta se abrió hacia adentro con un quejido. El olor me golpeó primero. Polvo, humedad, aire encerrado durante meses o tal vez años. Las ventanas estaban cerradas y las persianas bajadas, dejando entrar solo líneas finas de luz que cortaban la oscuridad como cuchillos. Busqué a tientas el interruptor de la luz junto a la puerta. Cuando lo encontré y lo pulsé, una bombilla desnuda en el techo del pasillo se encendió con un parpadeo enfermo, iluminando un apartamento que parecía congelado en los años 80. Paredes amarillentas por el paso del tiempo y probablemente por el tabaco, un suelo de terrazo con manchas oscuras que no quería examinar muy de cerca, un techo con manchas de humedad que dibujaban mapas de países inexistentes. Dejé la maleta en el pasillo estrecho y empecé a recorrer el apartamento despacio, como si estuviera explorando una cueva. El salón era pequeño,
con una ventana que daba a un patio interior donde no entraba casi luz. Había muebles dejados por inquilinos anteriores, un sofá con la tapicería rasgada que dejaba ver el relleno amarillento, una mesa coja apoyada contra la pared, un mueble de televisión sin televisión, con puertas de cristal rotas, todo barato, todo usado hasta la extenuación, todo abandonado porque no valía la pena llevárselo. En una esquina había una estufa eléctrica vieja con el cable pelado. Esto no parecía la sede de nada y mucho menos de una empresa que controlaba millones de euros en propiedades. La cocina era aún peor. Azulejos blancos con grietas, algunos directamente desprendidos dejando ver el cemento de debajo. Una encimera de fórmica naranja que debió ser moderna en 1975. Un fregadero de acero inoxidable manchado y oxidado. Cuando abrí el grifo, el agua salió marrón durante varios segundos antes de aclararse. El frigorífico, sorprendentemente, funcionaba, zumbando con un ruido constante que me ponía nerviosa. Abrí armarios y encontré platos desparejados, vasos de cristal grueso, cubiertos de aluminio ligero. Todo lo mínimo para que alguien pudiera sobrevivir ahí, pero nada más. El dormitorio tenía una cama individual con un colchón que parecía haber visto mejores días, una ventana con cristales sucios que daban a la calle ruidosa y una bombilla que colgaba del techo sin pantalla. El baño era funcional, pero deprimente. Bañera con manchas de óxido, azulejos verdes del color de un hospital viejo, un espejo rajado sobre el lavabo. Me miré en ese espejo roto y vi mi reflejo fragmentado. Una mujer de 38 años que acababa de heredar el control de un imperio hotelero, pero que estaba parada en un baño que daba miedo usar. Volví al salón intentando encontrar sentido a todo esto. Mamá había elegido este lugar específico como sede de su holding. Había pagado años de comunidad, había mantenido el apartamento aunque estuviera vacío, había estructurado todo su imperio alrededor de esta dirección. Tenía que haber una razón. Recorrí el espacio con la mirada más despacio esta vez, buscando algo que se me hubiera escapado. Y entonces lo vi, contra la pared del fondo, medio oculto por una cortina raída, un archivador metálico viejo, alto, de esos industriales con 4 cajones grandes. Estaba cubierto con una tela manchada que alguna vez fue blanca. Me acerqué y quité la tela levantando una nube de polvo que me hizo toser. El archivador era sólido, pesado, completamente fuera de lugar en ese apartamento de mierda. Intenté abrir el primer cajón, pero estaba cerrado con llave. Los 4 cajones tenían cerraduras independientes y ninguna de las llaves del llavero servía. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esto tenía que ser importante. Mamá no habría dejado un mueble así aquí sin razón. Saqué mi móvil y busqué cerrajeros en Vallecas. Necesitaba abrirlo y lo necesitaba ya. El cerrajero que vino era un tipo mayor, con acento andaluz cerrado y manos llenas de callos. Me miró raro cuando le dije que acababa de heredar el apartamento y necesitaba abrir el archivador. Probablemente pensó que estaba robando, pero le pagué por adelantado y eso lo convenció de no hacer preguntas. Tardó 1 hora en forzar las cerraduras, usando herramientas que sacaba de una caja metálica mientras murmuraba cosas sobre cerraduras antiguas y sistemas de seguridad pasados de moda. Cuando finalmente el primer cajón se abrió con un clic metálico que resonó en el apartamento vacío, el cerrajero se fue con sus 200 euros y yo me quedé sola frente a lo que mamá había escondido. Abrí el cajón despacio, casi con miedo. Dentro había carpetas, montones de carpetas ordenadas por colores y etiquetadas con letra de mamá. Saqué la primera. Estructura societaria. Inversiones Mendoza S.L.
La abrí sobre el suelo porque no había ningún lugar decente donde ponerla. Dentro había diagramas, organigramas dibujados a mano, fotocopias de escrituras, documentos notariales. Empecé a leer y a tratar de entender. Era como descifrar un código. Mamá había creado una red de empresas subsidiarias, cada una poseyendo acciones de las otras, todas finalmente confluyendo en el holding, cuya sede estaba en esta dirección de mierda en Vallecas. Saqué más carpetas. Hotel Madrid Centro, participaciones. Hotel Barcelona Ramblas, estructura accionarial. Valencia Palace, control de voto. Cada una contenía contratos, porcentajes, nombres de sociedades instrumentales. Pasé horas sentada en el suelo frío de terrazo, rodeada de papeles, intentando reconstruir el rompecabezas. Había extractos bancarios que mostraban movimientos de millones de euros, cartas de bancos suizos confirmando depósitos, certificados de acciones al portador guardados en sobres lacrados. Todo meticulosamente organizado, todo perfectamente legal, todo diseñado para que quien controlara este apartamento tuviera el poder real. Entre las carpetas financieras encontré una con una etiqueta diferente. Javier. Observaciones. La abrí con las manos temblando. Dentro había notas escritas por mamá a lo largo de años. Anotaciones sobre decisiones que Javier había tomado sin consultar. Gastos excesivos en su tarjeta corporativa. Reuniones a las que había llegado bebido. Proyectos que había impulsado por vanidad más que por lógica empresarial. Había recortes de revistas donde aparecía en fiestas, fotos de él en yates, con gente que mamá había subrayado con notas al margen, inversores dudosos, posibles conflictos de interés, preguntar por antecedentes. Era un expediente completo de todas las razones por las que mamá no confiaba en él para manejar el imperio sola. Cuando terminé de revisar el primer cajón, ya había oscurecido afuera. Me di cuenta de que no había comido en todo el día, que me dolía la espalda de estar sentada en el suelo, que tenía los dedos negros de polvo y tinta vieja. Pero también me di cuenta de algo más importante. Este apartamento horrible, con sus paredes amarillas y sus muebles rotos, era el corazón de la estrategia de mamá. No era un castigo ni una humillación, era una fortaleza. Un lugar que Javier jamás visitaría voluntariamente, donde los abogados caros de traje no querrían venir, donde nadie buscaría nunca el centro de poder de una cadena hotelera de lujo. Era perfecto precisamente porque era lo opuesto a todo lo que los hoteles representaban. Me levanté del suelo con las piernas entumecidas y fui a la ventana. La abrí por primera vez y el ruido de la calle entró como una ola. Coches, motos, gente gritando, música de algún bar. Miré hacia abajo y vi la vida del barrio. Chavales jugando al fútbol con una pelota desinflada, mujeres hablando en corrillos en las esquinas, un hombre vendiendo tabaco de contrabando desde una bolsa de deportes. Este era mi nuevo mundo, el lugar desde donde iba a controlar un imperio. Y mientras el aire fresco de la noche entraba al apartamento polvoriento, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo la hija que había recibido las obras, era la mujer que tenía la llave real del poder, quisiera o no, estuviera preparada o no, y tendría que aprender a usarla. La confrontación inevitable con Javier llegó más rápido de lo que esperaba. 3 días después de mudarme al apartamento de Vallecas, cuando todavía estaba intentando hacer habitable ese espacio que olía a cerrado y humedad, sonó mi móvil. Era él. No me había llamado desde el día de la lectura del testamento, y su nombre en la pantalla me provocó un nudo en el estómago. Contesté sentada en el sofá, destartalado que había decidido no tirar todavía, rodeada de cajas con mis cosas y los archivadores abiertos sobre la mesa coja.
Su voz sonaba completamente diferente. Nada de la arrogancia del despacho de Dolores. Ahora era amable, casi dulce, con ese tono que usaba cuando quería algo de alguien. Me preguntó cómo estaba, si me estaba adaptando al apartamento, si necesitaba ayuda con algo. Le respondí con monosílabos, esperando a que llegara al punto real de la llamada. No tardó mucho. Me dijo que necesitábamos reunirnos para hablar sobre la situación, que sería bueno coordinar estrategias, que al fin y al cabo éramos familia y teníamos que trabajar juntos por el bien de la empresa que mamá había construido. Le dije que me parecía bien. Quedamos para el día siguiente en un café cerca de la Puerta del Sol, territorio neutral. Llegué al café antes que él, pedí un cortado que apenas toqué y me senté en una mesa del fondo. Cuando Javier entró, con su traje impecable y su sonrisa estudiada, pude ver el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. Se sentó frente a mí, pidió un agua con gas porque estaba cuidándose y empezó con su discurso preparado. Me habló de oportunidades de expansión, de un grupo inversor francés interesado en asociarse para abrir hoteles en la Costa Azul, de la necesidad de modernizar la gestión y contratar consultores internacionales. Todo sonaba impresionante, profesional, bien pensado, pero en ningún momento mencionó que necesitaba mi firma para cualquiera de esos proyectos. Le dejé hablar durante 20 minutos. Cuando terminó y me miró esperando mi entusiasmo, saqué una carpeta de mi bolso. Era una de las que había encontrado en el archivador, con anotaciones de mamá sobre el desastre del proyecto de Valencia, que Javier había impulsado 5 años atrás y que había costado al grupo casi 2 millones de euros en pérdidas. La puse sobre la mesa entre nosotros. Su cara cambió instantáneamente. La sonrisa se congeló y sus ojos se movieron de la carpeta a mí y de vuelta a la carpeta. Le dije, con una calma que no sabía que tenía, que antes de hablar de nuevos proyectos necesitábamos revisar los anteriores, que mamá había dejado documentación muy detallada sobre decisiones empresariales cuestionables, sobre gastos que nunca se justificaron, sobre conflictos de interés que nunca se declararon. No lo estaba acusando directamente, solo le estaba haciendo saber que yo había hecho los deberes, que no era la hermana ingenua que él pensaba. Su mandíbula se tensó. Me preguntó, con la voz ya sin ningún rastro de amabilidad, si lo estaba amenazando. Le respondí que solo estaba siendo transparente, que si íbamos a trabajar juntos necesitaba entender cómo se habían tomado decisiones en el pasado. La reunión terminó mal. Javier se levantó bruscamente, tiró 20 euros sobre la mesa para pagar su agua con gas que ni había tocado y se fue sin despedirse. Lo vi salir del café con pasos largos, hablando furioso por el móvil, probablemente con su abogado. Yo me quedé ahí, con mi cortado frío y la carpeta todavía sobre la mesa, sintiendo una mezcla de satisfacción y miedo. Acababa de declararle la guerra a mi hermano, y él tenía muchos más recursos que yo para pelear. Pero yo tenía algo que él no, la ley de mi lado. Contraté a mis propios abogados, gente recomendada por un compañero de la ONG que trabajaba en derecho mercantil. No eran los abogados caros de las grandes firmas de la Castellana, donde Javier tenía sus contactos. Eran un despacho pequeño en Carabanchel, 3 socios que trabajaban principalmente con empresas familiares y cooperativas. Los conocí en su oficina, un 3er piso con muebles funcionales y ventanas que daban a una calle tranquila. Se llamaban Miguel, Rosa y Fernando, y cuando les expliqué mi situación, me escucharon con atención genuina, sin juzgar, sin levantar las cejas ante el hecho de que la sede del holding estuviera en Vallecas. Pasamos tardes enteras en el apartamento, sentados alrededor de la mesa tambaleante que había comprado de segunda mano en el Rastro,
repasando cada cláusula del testamento y de los estatutos de las empresas. Miguel, que era el mayor de los tres y tenía esa paciencia infinita de quien ha visto de todo, me explicaba con lenguaje simple lo que significaba cada término legal. Rosa, especialista en derecho societario, trazaba diagramas en hojas grandes mostrándome la estructura de participaciones. Fernando, el más joven, pero el más agresivo en su enfoque, me decía una y otra: «Ves que mi posición era blindada, que mamá había hecho un trabajo impecable protegiendo mi control». Me confirmaron lo que Dolores había dicho en su despacho. El voto mayoritario era mío. Los hoteles estaban seguros solo si yo aprobaba ciertas decisiones estratégicas. Cualquier adquisición importante, cualquier venta de activos, cualquier préstamo superior a cierta cantidad, cualquier expansión a nuevos mercados, todo necesitaba el consentimiento del holding, y el holding estaba bajo mi responsabilidad legal. Javier podía gestionar las operaciones diarias, podía contratar y despedir gerentes, podía negociar con proveedores, pero las decisiones grandes, las que realmente importaban, pasaban por mí. Rosa me explicó también los mecanismos de defensa que mamá había incluido. Si yo moría o quedaba incapacitada sin herederos directos, las acciones no pasarían automáticamente a Javier. Irían a un fideicomiso controlado por 3 personas designadas por mamá: Dolores la abogada, el director financiero del hotel más antiguo y una prima segunda de mamá que vivía en Galicia y que nunca había tenido interés en el negocio. Era una protección contra cualquier accidente conveniente. Cuando entendí eso, un escalofrío me recorrió la espalda. Mamá había pensado incluso en esa posibilidad. Durante esas sesiones de trabajo con mis abogados, Javier intentó varios acercamientos. Me mandaba correos educados preguntando cuándo podríamos hablar sobre proyectos pendientes. Me invitaba a comer en restaurantes caros del centro. Me enviaba flores al apartamento de Vallecas, ramos enormes que parecían fuera de lugar en ese entorno humilde y que yo terminaba regalando a las vecinas. Cuando nada de eso funcionó, cambió de estrategia. Empezó a hablar con los directores de los hoteles, a intentar convencerlos de que yo no tenía experiencia, de que podría tomar decisiones que perjudicaran al negocio. Pero los directores, que habían trabajado años con mamá y conocían su carácter, se mantuvieron neutrales. Esperaban a ver qué pasaba antes de tomar partido. Una noche, cuando llevaba 3 semanas en el apartamento y ya había conseguido que fuera más o menos habitable, decidí revisar el último cajón del archivador que todavía no había abierto completamente. Los otros 3 contenían principalmente documentación financiera y legal. Este último estaba lleno de cosas más personales: fotos viejas de cuando éramos niños, recortes de periódicos sobre la inauguración de los primeros hoteles, tarjetas de cumpleaños que Javier y yo le habíamos dado a mamá a lo largo de los años. Y en el fondo, en un sobre manila, cerrado con cinta adhesiva amarillenta, encontré una carta. La letra era de mamá, pero temblorosa, escrita claramente durante sus últimas semanas. La fecha en la esquina superior era de 2 días antes de que entrara en el hospital por última vez. Me senté en el sofá, que ya había limpiado y tapizado con una funda barata. Encendí la lámpara de pie que había comprado en IKEA y empecé a leer con las manos temblando. La carta empezaba disculpándose. Mamá escribía que nunca había sabido demostrar afecto de una forma que yo pudiera reconocer, que venía de una generación donde el amor se mostraba con acciones más que con palabras, pero que incluso sus acciones habían sido torpes. Reconocía que había favorecido a Javier en público, que le había dado oportunidades visibles, que había permitido que él creyera que era el heredero natural del imperio, pero en privado escribía
Siempre había admirado mi perseverancia, mi negativa a comprometerme por dinero o estatus, mi voluntad de ayudar a gente que no podía darme nada a cambio. Explicaba que el apartamento en Vallecas era simbólico. Lo había elegido deliberadamente en un barrio complicado, en un edificio viejo, en condiciones que la mayoría de gente consideraría inaceptables. Era un recordatorio de que la verdadera fuerza a menudo crece en lugares incómodos, de que el poder real no necesita lujos para existir. Me decía que confiaba en que yo usaría el control que me estaba dando, no para humillar a Javier, no para vengarme de años de menosprecio, sino para proteger lo que realmente importaba. Los trabajadores de los hoteles que dependían de sus sueldos, la reputación de la marca que ella había construido durante 30 años, la integridad del legado familiar. La parte final de la carta era la más dura de leer. Mamá escribía que lamentaba no haber tenido el valor de decirme estas cosas en vida, que la enfermedad le había dado claridad, pero también la había dejado sin fuerzas para mantener conversaciones difíciles. Me pedía que perdonara su cobardía. Me pedía que entendiera que darle los hoteles a Javier mientras me daba a mí el control era su forma de protegernos a ambos. Él tendría su ego satisfecho con la imagen pública. Yo tendría la responsabilidad real de tomar decisiones. Era su manera de obligarnos a trabajar juntos, de forzar una colaboración que nunca habríamos buscado voluntariamente. Terminaba la carta diciéndome que si estaba leyendo esto significaba que ella ya no estaba y que esperaba que yo encontrara la fuerza para cargar con este peso que le estaba dejando, que no era justo, que era mucha responsabilidad para alguien que nunca había querido entrar en el negocio hotelero, pero que no conocía a nadie más en quien pudiera confiar para mantener el legado intacto. Firmaba con su nombre completo, Carmen Mendoza Ruiz, y abajo había añadido a mano, tu madre, que te quiso más de lo que supo demostrarte. Lloré sola en ese sofá en Vallecas, con la carta temblando en 1980, mis manos y las lágrimas cayendo sobre el papel viejo. Lloré por todo lo que nunca nos dijimos, por las conversaciones que nunca tuvimos, por los años que pasé creyendo que no era suficiente para ella. Pero también lloré de alivio, porque finalmente entendía. La última página del testamento no era sobre dinero ni sobre poder. Era sobre quién mamá creía que yo era realmente y sobre la confianza que depositaba en esa persona. Con el tiempo, el apartamento de Vallecas cambió. No de la noche a la mañana, sino poco a poco, en pequeñas victorias cotidianas contra el deterioro y el abandono. Contraté a un pintor del barrio, un ecuatoriano llamado Carlos que trabajaba barato, pero bien, y juntos pintamos las paredes de un blanco limpio que hacía que los espacios parecieran más grandes. Arreglé las ventanas que no cerraban bien, llamando a un carpintero que me cobró la mitad de lo que habría cobrado en el centro, porque aquí entre vecinos nos ayudamos. Reemplacé los muebles rotos con cosas simples pero funcionales. Una mesa sólida de pino comprada en una tienda de segunda mano cerca de Atocha, sillas que no se tambaleaban, un sofá nuevo de Ikea que armé yo misma un domingo por la tarde mientras escuchaba música. Instalé cerraduras de seguridad en la puerta de entrada, de esas blindadas que recomiendan para zonas complicadas. La inversión era necesaria, porque el apartamento ahora contenía documentación por valor de millones de euros, contratos originales, escrituras de propiedades, información que en las manos equivocadas podría causar un desastre. El cerrajero que vino a instalarlas, el mismo que había forzado el archivador semanas atrás, me reconoció y me guiñó un ojo diciendo que ya me veía con mejor cara. Tenía razón. Llevaba un mes durmiendo bien por primera vez desde 1960 que mamá se puso enferma.
empecé a conocer a los vecinos. La señora Amparo del tercero, una madrileña de toda la vida, con acento del barrio marcado y un don para los chismes, se convirtió en algo parecido a una aliada. Al principio me miraba con desconfianza, preguntándose qué hacía una mujer sola de mi edad mudándose a un edificio como ese. Pero después de ayudarla un día a subir las compras por las escaleras, se ablandó. Me contó que el apartamento había estado vacío durante años, que una empresa pagaba religiosamente la comunidad, pero nadie vivía ahí, que habían pensado que era algo raro, tal vez un piso para blanquear dinero o esconder cosas ilegales. Cuando le dije que lo había heredado de mi madre y que ahora era mi oficina, pareció aceptarlo sin más preguntas. Conocí también a Ibrahim, el dueño del locutorio en la esquina que hacía de todo un poco. Enviaba dinero a Marruecos, vendía tarjetas de teléfono, arreglaba móviles y daba consejos sobre cualquier cosa que necesitaras en el barrio. Me explicó dónde comprar verduras frescas baratas, qué bares evitar por la noche, qué calles eran seguras para caminar y cuáles no. Me integré en el ritmo del barrio sin darme cuenta. Los domingos por la mañana en el mercadillo ambulante, las tardes en el parque donde las madres llevaban a sus hijos a jugar, las noches donde el ruido era simplemente parte del paisaje sonoro que aprendías a ignorar. Ese barrio, que al principio me había parecido un insulto, se reveló como una comunidad de gente que luchaba cada día por sobrevivir con dignidad. Pequeños comerciantes que abrían sus negocios a las 7 de la mañana, madres solas que hacían malabares entre 3 trabajos para alimentar a sus familias, chavales que intentaban encontrar su camino entre pocas oportunidades y muchas tentaciones. Mientras yo estaba ahí firmando documentos y asistiendo por videoconferencia a reuniones como accionista mayoritaria de una cadena hotelera de lujo, también ayudaba a organizar iniciativas locales. Colaboré con la asociación de vecinos para conseguir que arreglaran el ascensor del edificio, cosa que finalmente logramos después de 3 meses de pelear con la administración. Financié con dinero de mi propio sueldo, no del holding, un programa de clases de apoyo escolar para niños del barrio en el centro cívico. Ayudé a montar una guardería comunitaria en un local abandonado que las madres del barrio habían ocupado y legalizado. La sede del holding se convirtió, paradójicamente, en un puente entre 2 mundos que siempre habían estado separados en mi vida. Por las mañanas revisaba balances financieros de hoteles donde una noche costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de mis vecinos. Por las tardes bajaba a ayudar en el comedor social que habían montado en el bajo del edificio de al lado. Era esquizofrénico y contradictorio, pero también era real. Era mi vida. Mi relación con Javier nunca sería simple. Y lo acepté. Había días donde intentaba empujar proyectos que claramente servían solo para alimentar su ego, inversiones arriesgadas en destinos de moda, colaboraciones con celebrities que aportaban imagen pero poco valor real, reformas innecesarias en hoteles que funcionaban perfectamente solo porque él quería dejar su marca. En esos casos, yo tenía que rechazar sus propuestas con firmas y correos cuidadosamente redactados por Rosa, mi abogada, que había aprendido a escribir no de 50 formas diferentes, todas igual de definitivas. Pero también había días donde conseguíamos trabajar como un equipo funcional, alineando estrategias y recordando, al menos por un momento, que éramos ambos hijos de Carmen Mendoza. Cuando una crisis golpeó al Hotel de Barcelona, un problema con las licencias municipales que amenazaba con cerrar el restaurante más rentable, trabajamos juntos para resolverlo. Él puso sus contactos políticos, yo puse la capacidad legal del holding para presionar donde había que presionar, y en 3 semanas el problema estaba solucionado.
Después de eso, hubo una tregua incómoda, un respeto mutuo basado no en afecto, sino en reconocimiento de que nos necesitábamos mutuamente. Nunca volvió a reírse de mí ni a hacer comentarios sobre esforzarse más. Había aprendido, de la forma más dura posible, que yo no era la hermana menor sin poder que él había asumido durante años. Seguía sin gustarle la situación, seguía sin entender por qué mamá había estructurado las cosas así, pero había aceptado la realidad. En las reuniones de directorio, cuando yo participaba por videoconferencia desde el apartamento de Vallecas, con las paredes recién pintadas de blanco detrás de mí, él me trataba con una cortesía profesional fría, pero correcta. Los directores de los hoteles también se adaptaron. Al principio estaban desconcertados por esta mujer que venía del mundo de las ONGs y que no sabía diferenciar un RevPAR de un ADR, todos esos términos técnicos de la industria hotelera que para ellos eran pan de cada día. Pero descubrieron que yo hacía preguntas diferentes, preguntas que mamá habría hecho, sobre las condiciones de los empleados de limpieza, sobre la rotación del personal, sobre si los proveedores locales recibían trato justo, sobre el impacto ambiental de las operaciones. Descubrieron que mi forma de analizar las cosas, aunque no convencional, tenía sentido para un negocio que dependía de la reputación y la sostenibilidad a largo plazo. Implementamos cambios que Javier nunca habría aprobado por sí solo. Subimos los sueldos base de todo el personal de limpieza y mantenimiento, que inicialmente redujo los márgenes, pero aumentó la calidad del servicio y redujo la rotación. Establecimos contratos preferenciales con productores locales en cada ciudad donde teníamos hoteles, pagando un poco más, pero garantizando frescura y apoyando economías regionales. Creamos un programa de becas para que empleados pudieran formarse en gestión hotelera, porque me parecía injusto que gente que llevaba 10 años limpiando habitaciones no tuviera oportunidad de crecer. Estas decisiones no siempre aumentaban los beneficios inmediatos, pero construían algo más duradero. Mirando atrás, entendía que las noches en el Hospital La Paz, sosteniendo la mano de mamá mientras se apagaba lentamente, habían sido el primer paso hacia esta nueva vida. En aquel momento pensaba que estaba perdiendo todo. Tiempo que podría haber usado para avanzar en mi carrera, oportunidades que se me escapaban, la posibilidad de construir un futuro financieramente sólido. En realidad estaba construyendo algo más importante, una confianza invisible en mi propia capacidad de quedarme cuando las cosas se ponían difíciles, una lealtad que no esperaba recompensa, pero que la recibió de todas formas, aunque de una manera que nunca habría imaginado. El apartamento viejo en Vallecas me había forzado a enfrentar miedos que ni sabía que tenía. Miedo al fracaso, miedo a no estar a la altura, miedo a ser vista como inferior por vivir en un sitio que la gente de bien evitaba. Pero al vivir ahí, al hacer mi vida en ese espacio, al conocer a los vecinos y volverme parte del barrio, había descubierto que el valor no tiene nada que ver con la dirección en tu DNI, que el poder real puede existir en un cuarto piso, sin ascensor, tanto como en un despacho de cristal en la Castellana, que lo que importa no es dónde estás, sino qué haces con lo que tienes. La última página del testamento había dado vuelta a mi historia como si fuera un calcetín, pero fueron mis decisiones después, las que tomé cada día durante los meses siguientes, las que definieron quién me convertiría realmente. Ya no era solo la hija que se quedó junto a la cama del hospital mientras su hermano cerraba negocios. Era la mujer que tomó esa lealtad silenciosa y la transformó en poder, en responsabilidad, en un legado que finalmente sentía como propio. Una tarde de primavera,
casi un año después de la muerte de mamá, estaba en el balcón del apartamento tomando un café y mirando la calle. Los niños jugaban abajo. La señora Amparo regaba sus plantas en el balcón de enfrente. Ibrahim abría su locutorio después de la siesta. Mi móvil sonó. Era Javier, preguntando mi opinión sobre una oportunidad de expansión en Málaga. Me mandó los números por correo y le dije que lo revisaría con el equipo y le daría una respuesta en 2 días. Colgó sin dramatismo, sin tensión. Una conversación de negocios normal entre 2 socios que habían aprendido a trabajar juntos a pesar de su historia. Volví a mirar la calle, mi calle ahora, y sonreí. Mamá había tenido razón. La fuerza verdadera crece en lugares incómodos. Y yo había crecido más en ese año en Vallecas que en toda mi vida anterior. Había aprendido que el legado no es lo que heredas, sino lo que haces con lo que te dan. Y yo estaba construyendo algo que valdría la pena recordar